Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Mega Documental con Ismael Cala. Estoy feliz de este encuentro semanal en tierras paraguayas para hablar con personajes líderes de este hermoso país y en una televisora como Mega TV, que desde su arranque cuenta con el apoyo de todos ustedes. Así que, como siempre, mi agradecimiento al licenciado Norman Harrison de la Mega Cadena de Comunicación, a todo su equipo y también a Vamos por Más Producciones, Rodolfo Marlusi, por estos increíbles invitados que me sientan aquí en el set de Mega Documental para poder explorar su mente, su filosofía de vida. Tan interesantes como el que tenemos hoy de invitado acá en nuestro episodio. Es uno de los hombres jóvenes con mayor responsabilidad en la economía de este país y dueño ya de un vastísimo y brillante currículum de vida. Es abogado, realizó estudios internacionales, se especializó en finanzas públicas, tesorería, deuda y gestión financiera del Estado, ocupando distintas funciones y dictando cátedras sobre esos temas. Todo esto lo ha llevado al cargo que ocupa hoy de viceministro de Tributación de Paraguay. Bienvenido, Óscar Orué. Óscar, ¿cómo está? Muchas gracias, Ismael. Muy contento de estar compartiendo. Para nosotros realmente es un placer y bueno, muy feliz de poder compartir con una personalidad como vos, ¿verdad? Realmente muy agradecido. Nosotros somos los que estamos agradecidos y vamos a explorar todo lo que has hecho en una joven vida para llegar a un cargo tan importante, porque bueno, yo te veo y digo, está con corbata, con saco, pero si yo le quito la corbata y le quito el saco, es un chico. ¿Qué edad tienes tú? 39. 39 años. ¿Es todavía adolescencia o pubertad? ¿Qué estás viviendo? Por ahí estamos. Por ahí estamos, ¿no? Porque si yo a los 51, casi 52, siento que realmente lo que debo es virar, darle vuelta al número y son 25, 39 es una edad muy joven. ¿Cuántos años aspiras a vivir? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Y la verdad que no, pero hoy con la expectativa de vida creo que eso se aumentó con los logros a nivel medicinal, etcétera. Yo creo que uno llega, pero tampoco pienso en que en estar ahí con mucha vejez. O sea, no pienso en eso tampoco. O sea que no te has imaginado tú a cierta edad. Yo sí me puedo ver a los 137, fíjate. No sé, yo creo que llegar a 90, 85, 90, yo creo que es ya bendecido, claro, porque disfruta la vida. Pero yo siempre me pongo a pensar y digo, si tienes 90 y estás estupendo y estás activo. Pongo el ejemplo de Mirta Legrand, ¿verdad? En Argentina, 94 años, fabulosa, mente brillante, sintiéndose que tiene todavía utilidad social, una red de amigos poderosos. Si yo estoy así, yo no quiero que mi próximo día sea el último. No, por Entonces supuesto. pido extensión a Dios. Por supuesto. ¿Ves? Sí. Entonces por eso es que siempre digo, al que quiera llegar a 90, ¿y por qué no a 100? Y si Claro. tiene 100, ¿y por qué no un poquito más? Hasta que la vida dé, digamos, ¿no? Claro. Pero que uno tenga propósito y se sienta útil. Yo creo que ese es el detalle, o sea, uno llegar a esa edad con un nivel de por lo menos que se desenvuelva de forma tranquila, yo creo que es lo óptimo. ¿Qué sueño tenías cuando niño? Porque, claro, cuando uno conversa con personas, dice, yo quería ser bombero, yo quería ser abogado, pero yo nunca descubrí que alguien me dijera, yo quería ser viceministro de tributación de mi país. No. Entonces, ¿cuál fue tu sueño inicial de niño? Y realmente mis padres me dicen que siempre quería liderar, que era el que entre los hermanos lideraba, el que era el que decidía las cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, como un líder. Pero con el tiempo, bueno, pensé en ser abogado. Sí. Cuando mi mamá me decía, yo ya trabajé muy joven en el Ministerio de Hacienda, mi mamá me decía, tenés que estudiar economía porque estás trabajando en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces... ¿Y qué hacías en el Ministerio de Hacienda? Yo entré a los 11 años como ordenanza, ¿verdad? Era una especie de hacer mandados, hacer fotocopias, me ocupaban. O sea, yo hice lo mismo, pero en una iglesia. Entonces era ordenanza también como el seminarista, asesor del sacerdote. Tú estabas en Hacienda y yo en una iglesia. Servía café, me ocupaban. Ese es el trabajo que hacía, sí. ¿Verdad? Cuando eso sí se podía, porque después ya la legislación prohibió, a partir de 14 años se podía trabajar. Pero en ese momento sí se permitía, ¿verdad? En el 93, allá por el 93. Ok, y esa estadía allí en el Ministerio de Hacienda sembró alguna semilla en ti que luego fructificó en lo que haces hoy. Sí, de hecho... Me formó totalmente, pagó mis estudios. Realmente
ser funcionario público en realidad es ser servidor para toda la ciudadanía, ¿verdad? Y en eso me enfoqué y me especialicé y bueno, también traté de dedicarme a la docencia, que de hecho lo hago hoy. ¿Qué enseñas? Y enseño finanzas, derecho administrativo, también presupuesto público, ¿verdad? En todo en maestrías. Hoy ya me dedico más al nivel ya un poco más alto, que es maestría, porque en grado ya es un tiempo que se absorbe mucho y no tengo mucho tiempo por el trabajo que uno realiza todos los días. Ahora, ¿cómo uno logra entender la economía? Si uno no es de vocación o formación economista, ¿verdad? ¿Cómo uno puede entender la economía? Porque son cosas que a veces rebasan al ciudadano común. Sí. No entiende por qué económicamente hay crisis, se producen los desabastecimientos y a veces uno cree que es manipulación en manos de unos pocos, sí, ¿verdad? Para fomentar, por ejemplo, la inflación, el desabastecimiento o la ley de la ausencia de algunos productos hace que luego esos productos vuelvan con un precio multiplicado al mercado. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo entiendes la economía? Yo creo que la economía debería enfocarse al bien común por el lado del Estado, ¿verdad? Y lograr que el Estado dé las condiciones necesarias para que se pueda realizar cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita, ¿verdad? Yo no soy no pienso mucho que el Estado tiene que intervenir mucho en el mercado. Debe intervenir solamente en los casos muy necesarios, pero dejar ese libre albedrío, ¿verdad? Que se establezcan los precios, que no intervengan demasiado y se le den las condiciones para poder salir adelante. Yo creo que ese es el secreto, ¿verdad? Independientemente de que no me haya formado en economía, el lugar donde estuve desde muy joven, creo que me ayudó un poco a entender esa dinámica de buscar el bien común, de dar esa libertad económica, esa libre competencia, ¿verdad? Como para poder dar oportunidades a todos, ¿verdad? Yo creo que ahí el secreto es lograr eso, ¿verdad? El lograr el bien común. El área donde estás y ese Ministerio de Tributación es importante incluso para mantener el flujo de prosperidad circulando en un país. Y lo digo porque en el caso, por ejemplo, de Argentina, que tengo amigos argentinos indignados justamente con la política tributaria de Argentina y algunos incluso se han ido y se nacionalizan uruguayos, van a lugares, vinieron acá a Paraguay, sí, van a lugares donde sienten que hay una protección para su fortuna bien ganada, en el caso de las personas que lo han hecho lícitamente, montando sus empresas, trabajando. ¿Cuál es la característica de Paraguay en cuanto a su sistema tributario? ¿Qué lo podría hacer atractivo? Es muy simple y es una muy baja presión tributaria. Esa es la característica que tiene. Pocos impuestos, solo 6 impuestos, 4 sobre las rentas, 2 sobre el consumo, ¿verdad? Que uno paga impuestos, ¿por qué, Ismael? Porque manifiesta riqueza, ¿verdad? Desde el momento de que yo consumo, el momento que tengo renta, el momento que tengo patrimonio, yo pago impuestos, ¿verdad? Paraguay tiene una presión tributaria bastante baja. Estamos hablando de aproximadamente el 9,9% con relación al PIB, bastante baja en toda la región. Y es muy sencillo el pago de impuestos aquí en Paraguay, no se da mucha complicación. Aparte de que no hay diferentes impuestos como en los estados donde hay impuestos estaduales y impuestos nacionales. Aquí solamente hay impuestos por la característica de la nación, ¿verdad? Entonces está unificado. Solamente las municipalidades cobran impuestos especiales como el inmobiliario, pero aquí en Paraguay esa es la característica y creo que eso es lo que hoy está potenciando a Paraguay a nivel internacional. Ese reconocimiento de que uno puede venir a invertir, sabe las reglas de juego, sabe cuánto va a pagar de impuestos y no es tan complicado, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que hoy, imagínate que en 10 años el PIB de Paraguay se duplicó, ¿verdad? Estamos hablando de casi 45.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares aproximadamente. Y eso hoy... ¿A qué se debe esa, digamos, duplicación? Me lo contestas cuando regresemos después de la pausa, Oscar, porque es un tema interesante. O sea, es una gran noticia que se haya duplicado el PIB del país en 10 años. Entonces me interesa que nos metamos a fondo un poquito en eso. Una pausa, regresamos con más de esta conversación con el viceministro de Tributación del Paraguay, Oscar Orué. Ya volvemos.
Aquí estamos de regreso en Mega Documental con Ismael Cala. Estoy conversando en esta oportunidad con el viceministro de Tributación del Paraguay, Óscar Orué, una persona muy joven, solo 39 años de edad, ocupando un cargo importantísimo dentro del gobierno paraguayo. Y uno de los temas que antes de la pausa estabas diciendo es que se había duplicado el Producto Interno Bruto del Paraguay en los últimos 10 años. Entonces, eso es algo para celebrar económicamente del país. Por supuesto, falta todavía un poco que esa distribución de la riqueza se haga a nivel más estandarizada y que llegue a todos los estratos. Yo creo que ese es el desafío que tenemos nosotros desde la función pública, pero creo que también hoy el sistema tributario hace posible eso. Hay más inversiones extranjeras, hay un poco más de seguridad jurídica. Creo que eso también deberíamos tratar de buscar, esa seguridad jurídica, porque alguien cuando quiere venir a invertir lo que quiere es saber, quiere estabilidad y quiere tranquilidad, ¿verdad? El secreto de Paraguay en estos 10 años yo creo que ha sido las reformas que se hicieron allá por el 2003, ¿verdad? Cuando se hizo una renegociación de deudas, ampliamos, se modificó el sistema tributario. Imagínate que allá por el 2003 era 30% el impuesto sobre la renta. Nosotros redujimos a 10%. Entonces ampliamos la base de tal forma de que todos paguen poco, pero paguen, ¿verdad? Entonces eso se logró de alguna manera. Hoy hicimos una reforma después de 27 años. En el 2019 se aprobó la ley en el cual algunos sectores pagan un poco más, pero sin aumentar tasas. Era un desafío bastante interesante porque imagínate que muchos decían, ¿por qué tal sector no paga más? Y se da algunos buscando un poco que algunos sectores que tienen mayor manifestación de riqueza paguen más. Nosotros buscamos el equilibrio. ¿El equilibrio en qué sentido? No aumentar tasas, sino que hacer que aquellos que tienen una capacidad mayor paguen un poco más ajustando ciertas reglas. Se unificó lo que son el tema... Aquí en Paraguay, Ismael, tenía una ventaja muy grande el sector agrícola y pecuario, porque es un país netamente agrícola y pecuario. Entonces, tenía muchas ventajas impositivas. Hoy, esas ventajas impositivas le ayudaron a posicionarse. Hoy somos, por ejemplo, el quinto exportador de soja, por ejemplo, a nivel mundial, ¿verdad? Se produce mucho eso. También el sector cárnico, el sector de carne, está vendiendo mucho a nivel internacional. Entonces dijimos, bueno, es el momento, ya se le ayudó en su momento, y es el momento de poder hacerle que paguen un poco más. No aumentamos las tasas y eso hizo posible que hoy se esté un poco mejorando la recaudación. Y la queja siempre de la gente es, bueno, está bien, yo pago más, pero ¿y el servicio? Y ahí es donde estamos apuntando desde el gobierno en cuanto a mejorar la calidad del gasto público. Entonces, es lo que te decía recién, ¿verdad? Mejorar ese bienestar, esa calidad de la gente, que pueda poder subsistir, hacer lo que le guste y que pueda tener condiciones de vida óptimas. ¿Qué transparente es para el ciudadano paraguayo saber a dónde va el resultado de su tributación? Porque claro, a uno le queda la satisfacción cuando vive en un lugar de decir, bueno, me están cobrando. En Estados Unidos es mucho más alto la cantidad de impuestos, taxes que uno paga. Y el único consuelo es decir, ok, bueno, pero esto se invierte en parte de programas de salud pública y lo vemos, funciona la salud pública. Esto se está invirtiendo en infraestructura y viales. Mira cómo está mejorando la infraestructura de puentes, carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sientes tú que la retribución, a pesar de que sean pocos impuestos, se ve visualizado en las obras de mejora al país? Yo creo que eso es lo que estamos enfocados ahora y estamos mejorando. Falta, pero lo estamos haciendo y yo creo que ese es un detalle no menor para todas las administraciones por el lado del gasto, ¿verdad? A mí me toca siempre hablar del tema de ingreso y tengo que dar la cara para que la gente cumpla con sus obligaciones. Pero ahí sería bueno que el secreto va a ser una buena estructura, un buen cambio en la estructura. Hoy yo creo que tenemos que hacer reformas para poder consolidar ese crecimiento que estamos teniendo y hacerlo cada vez más eficiente. Ese creo que es el secreto y creo que los próximos gobiernos que van a venir, los políticos van a tener que hacer un acuerdo para ir estableciendo cambios estructurales del país para lograr eso que estamos mencionando, ¿verdad? Pero Paraguay tiene muchas ventajas, tiene recursos no solamente humanos que tienen una capacidad muy alta en el sentido de que tienen la posibilidad hoy
mejorando la educación y todo eso, creo que hoy paraguayos están destacando a nivel internacional inclusive, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que el secreto va a ser justamente hacer esas reformas estructurales y potenciar los recursos naturales que tenemos. Estamos hablando de sol, agua, hoy tenemos 2 hidroeléctricas, ¿verdad? Y yo creo que la producción de energía de Paraguay va a destacar de aquí a unos 20, 10 años. En cuanto al tema de la pandemia que afectó todas las economías, yo no sé, creo que no debe haber ningún país del mundo que quedó exento de sentir que su economía se tambaleó por lo que hemos vivido con el COVID-19 y todo lo que ha traído, ¿no?, de consecuencias. En cuanto a tributación, ¿ha habido un plan especial, flexibilidad de tributación este año? Porque sí, es difícil para mucha gente la situación, ¿no? Te contaba recién, Ismael, que hubo un cambio en el 2019. 27 años después se cambió el sistema tributario, se hizo más eficiente el tema del pago, se unificaron impuestos, inclusive se están cobrando a nivel digital también cuando uno usa internet, ¿verdad? Cuando un servicio especial, etcétera, Netflix, etcétera, ¿verdad? Bueno, teníamos un gran desafío en el 2020. Por un lado, implementar la ley, la nueva ley, pero en marzo se declara pandemia. Paraguay tuvo una particularidad que lo enfrentó mucho antes de que se haya declarado pandemia. Ya se suspendieron actividades 2, 3 días antes de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado. Y establecimos un plan, ¿verdad? Y creo que ese plan de alguna manera funcionó, porque imagínate que Paraguay fue uno de los países que menos tuvo un impacto negativo en la economía. Solo decreció casi 1% con relación al Producto Interno Bruto. Y eso fue destacado a nivel internacional por varias agencias especializadas en el tema económico. Y eso nosotros del área tributaria establecimos prórroga de pago de impuestos, exoneraciones de multas por contravención. Fraccionamos como nunca antes fraccionamos impuestos, ¿verdad? Con plazos inclusive hasta 60 meses, cuando eran montos muy altos, claro, ¿verdad? Entonces eso ayudó mucho a mantener un nivel de movimiento. Nosotros lo que no queríamos era que se rompa esa cadena de pago. ¿Qué significa eso? Que uno no te pagaba, entonces vos como no te pagaba tu deudor, vos tampoco pagues tu deuda. Entonces, claro, esa cadena de pago que no se rompa ha sido fundamental al momento del desarrollo económico. Paraguay hoy, este 2021, estimamos un crecimiento del 4% del Producto Interno, y eso en términos económicos es muchísimo, saliendo de un problema mundial que afectó economías, en el cual vuelvo a destacar ese crecimiento o esa disminución del decrecimiento que hubo en el 2020. Paraguay fue el país en América Latina que menos tuvo un impacto negativo a consecuencia de la pandemia, y creo que se hicieron bien los deberes. Hubo ayudas económicas a los más necesitados, no solamente fraccionamos, sino también prorrogamos implementación de impuestos. El año pasado teníamos que haber implementado una serie de disposiciones, pero dijimos, bueno, vamos a esperar un poco, claro, que la economía se recupere, que haya un poco más de nivel de flujo de dinero en el mercado, y bueno, ahí recién este año estamos implementando toda esa reforma que habíamos planteado en el 2019. ¿Y contra quién o con quién se compara Paraguay como referente de un sistema tributario al que ustedes quisieran llegar? Digo esto a nivel internacional, ¿no? Porque cada vez que hablamos de Latinoamérica siempre decimos son sistemas que están todavía en vías de desarrollo, que no llegan a tener quizás la transparencia, la solidez institucional de otros países en el mundo. ¿Ustedes a quién ven como referente? Yo creo que nosotros tenemos una potencialidad muy, muy grande desde el punto de vista tributario, y vamos a seguir manteniendo los niveles de presión baja, porque si nos comparamos con otros países, sí, la mayoría de los países tienen una presión más alta, se pagan más impuestos. Yo creo que primero nosotros tenemos que concentrarnos en mejorar la calidad del gasto para después exigirle a la ciudadanía que pague más. Okay. Yo creo que ese es el secreto, y yo creo que a mí no me gusta mucho compararme con otros países. A mí me gusta que nosotros tengamos seamos auténticos, pero que sobre todo seamos efectivos, ¿verdad? Hoy tenemos, te digo, nosotros somos un país de 7 millones de habitantes,
donde cuando nosotros asumimos la administración había 700.000 contribuyentes. Hoy tenemos más de 1.200.000 contribuyentes. Entonces la idea es que todos, en la medida de su capacidad, paguen un poco, pero que lo hagan. Ese porcentaje es poco, ¿no? Es muy bajo. Ah, por eso yo me quedé sacando cuentas y eso que no soy tan ducho en matemáticas, pero si el país tiene casi 7 millones de habitantes y hay 1 millón y tanto de contribuyentes, 1.200.000 contribuyentes. Me parece una cifra baja. Inclusive ahí agregamos o incluimos, mejor dicho, empresas. Entonces, evidentemente hay un bajo cumplimiento de la obligación, porque hay un grado de informalidad que tenemos que luchar. Que es alto, ¿no? Economía informal. Esa economía informal es muy alta aquí en Paraguay. Y creo que ese también es un desafío que tenemos nosotros desde la administración para hacer posible que todos, en la medida de sus posibilidades, puedan cumplir. Claro, porque poco o mucho, pero imagínate que se formalice la economía de otros millones de paraguayos, la prosperidad se puede entonces utilizar a favor del país. Claro, y ahí exigimos más. O sea, yo cumplo, bueno, tengo que tener un buen servicio de educación, de salud, de infraestructura, a nivel de seguridad también, que es lo que siempre pedimos nosotros como ciudadanos. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Óscar, gracias por estar con nosotros, viceministro de Tributación aquí del Paraguay. Óscar Orué, 39 años, insisto, porque me gusta ver a las personas jóvenes y eso habla también de ese relevo generacional de liderazgo en puestos de servicio público en un país como Paraguay. Hacemos una última pausa y regresamos con el final, donde quiero que el próximo segmento sea conocer más a la persona. No al personaje, no al funcionario, sino a la persona que es Óscar Orué. Ya volvemos. Estamos de regreso, Mega Documental con Ismael Cala, aquí en Mega TV Paraguay, en Asunción, de vuelta haciendo esta serie de conversaciones en producción de Vamos por Más Producciones para la Mega Cadena de Comunicación. Hoy estoy conversando con el viceministro de Tributación del Paraguay, Óscar Orué, una persona muy joven, 39 años, y decía que en este último segmento de conversación quiero conocer un poco más de tu filosofía de vida. Por ejemplo, ¿qué te hace reír y qué te ha hecho llorar en tu vida, Óscar? A ver, un poco compartir con amigos y no estar concentrado solamente en el trabajo o en las cosas serias, sino que disfrutar de cosas que parecen no tan importantes y que te hace reír. O sea, eso yo creo que es el secreto. Me encanta. Yo digo que hablar cosas sin importancia es un buen entretenimiento, mientras que no sea chismear sobre otros, sino cosas inocentes. Sí, o reírnos de lo que nos pasa, ¿verdad? Eso. De algunas veces cuando nos equivocamos sin querer, y bueno, son cosas que uno disfruta, especialmente con los amigos. En mi situación yo no soy de ir mucho, de salir mucho. Comparto más con amigos, un poco más en la intimidad, y eso hace que compartamos, nos riamos y comentar anécdotas. Imagínate en mi caso, que empecé muy joven, hoy, bueno, gracias a Dios, también la oportunidad de poder estar en una institución muy sólida como lo que es tributación. Y uno decía, yo cuando hace 10 años, 15 años atrás, o 20, me preguntaban, ¿te ves como viceministro de Tributación? Y yo le decía, no, porque no era tanto mi área. Yo soy más especialista en la parte presupuestaria, financiera, etc. Pero cuando me ofrecieron ir a trabajar ahí, dije, bueno, sí, ¿por qué no, verdad? ¿Y qué me hace llorar? Y voy a contar una anécdota, nunca conté esto, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia las estimaciones eran catastróficas. Y lo que veíamos que se venía y lo que pasaba en Europa, o sea, nosotros no podíamos creer lo que pasaba en Europa, y bueno, eso me hizo varias veces llorar. Qué bueno que lo cuentes, porque ese machismo de que los hombres no lloran es totalmente incierto. No. O sea, los hombres tenemos lagrimales y también tenemos emociones, y también vivimos la tristeza, y hay momentos donde las lágrimas son de desahogo, son de necesidad de liberar emociones, sentimientos, frustraciones. Entonces, ¿te hizo llorar eso? Sí, porque no estaba bien. O sea, imagínate que vos ya sepas que iba a afectar a nivel nacional, una cantidad de muertes, y los números
nuestro sistema no estaba preparado, ¿verdad? Entonces, y uno, a mí me tocó estar mucho al principio por el tema de todo ese trabajo previo para poder establecer condiciones de poder subsistir en ese momento, ¿verdad? Y después cambiar un poco el ritmo en el tema de quedarse en la casa, no socializar, ¿verdad? Entonces eso creo que a muchos le afectó y bueno, y algunos de mucha peor manera, ¿verdad? Claro. Pero bueno, creo que eso sí. Y también un poco uno, no digo que llora, pero sí lamenta mucho cuando las cosas no suceden como uno espera, o cuando hay situaciones que no dependen de uno, pero que te afecta porque estás en un conglomerado en el sector público. Es muy difícil hacer posible que las cosas sucedan, pero bueno, creo que hay gente nueva, gente joven, sangre nueva que está trabajando. Hay mucha más especialización hoy. Gente más preparada para poder ocupar cargos públicos, entonces creo que eso también va a venir bien a nuestro país, ¿verdad? Pero sí, eso en términos generales, trato también a veces de desahogarme un poco con el deporte, porque el lugar donde estoy... ¿Qué deportes te gustan? Practico fútbol y squash. Ah, fútbol y squash. Sí. Muy bien. Bueno, en uno es más las piernas y en el otro es la mano, ¿no? Sí. Entonces tienes una buena combinación de Lo que pasa es que en el squash uno es como un ajedrez. Tiene que saber dónde colocar la pelota sin moverse tanto porque en un lugar muy especial. O sea, entonces, y te quema mucho, o sea, hace quemar mucho y eso me ayuda mucho por el estrés principalmente. Bueno, ¿cuál sería el colmo del viceministro de Tributación? Deber impuestos. Eso. Eso, yo pensé que se le olvide pagar los impuestos. Sí. La gente cuando sabe que conoce que esa es tu función, ¿tú notas que hay cierta incomodidad cuando alguien se te acerca y eres el ministro de Tributación? Sí, me pasó varias veces. ¿Te ha sucedido? Sí. Por eso trato de no salir tanto, ¿verdad? Porque nadie quiere pagar impuestos. Exacto. Sí. Es como que te ven a ti, ven la cara de lo que deben, ¿no? Sí, claro. Y además dicen, llegó, ese me quita, que me viene a buscar. Ese me quita la plata de mi bolsillo, te dicen. Ah, sí. ¿Te han dicho así? No, nunca me dijeron, nunca me faltaron el respeto. Piensan. Pero sí, te miran y es como que, bueno, algunos te piden fotos, ¿verdad? Algunos te dicen... Sí, pero cuidado con los que te pidan fotos. Sí. Sí, porque a lo mejor es para llenarte de agujitas. Poner la foto y llenar de agujas, hacer lo que hacían en Haití, el vudú, ¿no? Y todas esas cosas. Sí. No, pero sucede, o sea, a ver, no es tan sencillo, pero en términos, sí, te cuento que también me amenazaron. ¿Ah, sí? Sí. Tuve que hacer más, o sea... Se consolidó un poco el tema de seguridad, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué te amenazaron? Y hubo un caso muy emblemático en el cual había una deuda muy grande. Sí. Y nosotros hicimos la denuncia, ¿verdad? Y bueno, y lógicamente me trataron de amenazar, trataron de intimidarme. Claro. Para que no continuemos en ese... Con la denuncia y con el proceso, ¿verdad? Pero bueno, hoy está... Y que además es un tema, bueno, pasa en todos los países. Nosotros hemos escuchado incluso en el caso de las celebridades que cuando más se publicitan, porque son figuras públicas, como en España se ha abierto procesos contra futbolistas famosos, ¿verdad? Con el tema de evasión de impuestos. Entonces, obviamente es un cargo que tiene su demanda emocional fuerte porque te toca hacer cumplir la ley, te toca denunciar, y las personas no lo reciben bien. Claro, porque personalizan. Acá uno hace su trabajo, ¿verdad? Exactamente. Yo no pienso en la persona, sino pienso en la situación laboral. Entonces uno trata, siempre le digo a la gente, ¿verdad? Es una cuestión institucional, es una cuestión de trabajo, no es algo personal, no es que yo le odie a alguien y voy a caerle con todo, ¿verdad? Sí, pero sí, me pasó eso también y son cosas que uno aprende con el tiempo. Bueno, la primera vez que yo me siento a conversar con un viceministro de Tributación, allá en Estados Unidos donde vivo, uno significa y personaliza a la tributación, a los impuestos con el tío Sam. ¿Ves? Han hecho como esta caricatura
Sí. Digo por idea, para Sí, que te sí. quiten a ti del camino. Sí. Y entonces pongan una caricatura que es, no sé, aquí tendrán que buscar el tío paraguayo, no sé lo que le pondrán, que es el que representa al Estado en ese momento de dame lo que me toca, dame lo que me debes, dame lo que debes aportar para que entre todos podamos seguir construyendo un mejor país. Y a mí me gusta eso porque la gente dice literalmente cuánto le debes al tío Sam, Sí. ¿verdad? De impuestos. Así que es una idea a lo mejor que puedes dejar como legado en tu departamento para el próximo que siga. Por supuesto. Que ya tengan la mascota de Claro. tributación al gobierno de Paraguay. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Gracias, Un Ismael. placer. Un placer estar compartiendo contigo. Gracias. Y como siempre, en el final de cada programa de este ciclo me gusta despedirme con poesías o estrofas de canciones que me acercan a ustedes, aún estando lejos, y recordando ese bello idioma que es también el guaraní. Soy el mensajero de una noble raza que brinda sus versos por viejos caminos. Guaraní es mi nombre, el mundo lo sabe. Y en mis labios suena de una vieja raza la canción morena. Raza sublime y guerrera, vaga tu voz por los vientos, queda tu herencia sellada, ya no habrá otra igual, mi raza guaraní. Qué bonito, ¿verdad? Nos encontramos en nuestro próximo programa, pero recuerda que el secreto del buen vivir es no dejar de sonreír. Dios es amor, hágase el milagro, Rojaijú, Paraguay. Soy el mensajero de una selva inmensa que brinda su canto, sus versos sonoros por viejos caminos.